La grabación. Listo, gracias. Bien, hasta aquí estamos ya cuarta semana de clase de hoy y prácticamente culminando el primer mes de la materia respectiva, materia del protestantismo, ¿no? Habíamos ya abordado en cuanto a, en la primera semana, origen e historia del protestantismo. Habíamos hablado de que el protestantismo, para que Martín Lutero realice la protesta en sí el 17 de octubre, el 31 de octubre de 1517, para aquello había antecesores como Pedro Baldo en 1179, quien empezó, y luego John Wycliffe en 1360. Él incluso tradujo Biblia a inglés, y también luego el Jan Hus, ¿no? Jan Hus, o Juan Hus en español, en 1415, también otro de los más radicales en cuanto a protesta, ¿no? Otro también, el 1498, Savonarola, quien otro de los que hizo la protesta. Entonces, a raíz de esto, pues ya para que en 1517 Martín Lutero le planteara las 95 tesis o inquietudes, preguntas a la Iglesia Católica, cosa que ya estaba encaminado. Dios usó aquello, ¿no? Eso habíamos visto. Luego, en tema 2 de la segunda semana, hablamos sobre la difusión y expansión del protestantismo, donde también vemos el mismo Martín Lutero. Luego vemos también a Juan Calvino. Por su parte, Juan Calvino también recorrió mucho. Y también Ulrico Zonquillo, ¿no? Otro de los que aportó mucho en cuanto a de cómo servir a Dios especialmente. Y luego Jacobo Arminio en 1600. Bueno, de esa manera viene el aporte, el avance, ¿no? Habíamos visto del cómo el protestantismo viene. Y la semana pasada, en cambio, dedicamos en tema 3 doctrina del protestantismo, especialmente las cinco solas, ¿no? Las cinco solas que son base esencial del cristianismo, y todo aquello nosotros mantenemos, ¿no? Las cinco solas que encontramos en las escrituras. Por supuesto, no es que ya Martín Lutero planteó las cinco solas, sino más bien es un proceso también de poco en poco, vino hasta 1600 de establecer en cuanto a cinco solas, ¿no? Entonces, en cuanto a solo escritura, nosotros, especialmente la iglesia evangélica, consideramos también todo sobre todas las cosas son las escrituras. Si la palabra de Dios dice, estamos de acuerdo. Caso contrario, nosotros no aceptamos, ¿no? Pero, por ejemplo, no ocurre eso con el mundo católico. El más importante es el magisterio. La palabra es luego del magisterio, ¿no? Y solo fide, solamente por la fe, no por cobros de indulgencias, no por ninguna otra situación, sino más bien solamente por la fe somos salvos. Y también tercer sola era solo gratia, ¿no? O solo por la gracia de Dios, nosotros tenemos la salvación. Y todos, de cualquier tendencia, que seamos en esa parte, generalizamos, ¿no? Solos Cristos o solo Cristo sobre todas las cosas. Cristo es el nuestro mediador. Eso desde ahí nace doctrina cristiana y solideo gloria. Solamente a Dios la honra y la gloria, a nadie más. Entonces, hermanos, hermanas, eso habíamos profundizado en la semana pasada.
Por supuesto, aparece también a más de 5 solas, aparece algunas corrientes, hoy por hoy, por ejemplo, 12 solas que uno de los sacerdotes católicos plantea, pero mundo evangélico, mundo protestante, nosotros prácticamente aceptamos en cuanto a prácticamente nosotros las cinco solas, ¿no? Entonces, en esa particularidad caminamos, servimos, la iglesia está estructurado desde ahí. Ya que estamos en el nivel de conocimiento un poco profundo de la palabra de Dios, debemos ir también conociendo, y por eso esta materia del protestantismo es para dar el panorama del cómo vino a existir la iglesia evangélica. Hay un tema que se llama nuestras raíces, ahí nosotros damos, o también el protestantismo, ¿no? El nombre mismo, protestantismo, es para conocer del cómo mismo vino el quehacer que hoy somos iglesia. Entonces, esta noche incluso también vamos a recordar otra vez, y ya que estamos tratando estos temas, ¿no? Bien, también hablamos de la diferencia con la Iglesia Católica, cómo de poco en poco se separó, ¿no? Aunque, por ejemplo, el luteranismo no separó mucho. Hizo la protesta, pero mantiene algunos aspectos litúrgicos, igual que la Iglesia Católica, y alguna práctica de los sacramentos, ¿no? Especialmente la Eucaristía, mantiene como ser la Iglesia Católica. Lo mismo en cuanto a paido bautismo, es decir, a los niños. La Iglesia luterana bautizan a los niños, mientras anabatistas, dentro de eso somos nosotros también. Nosotros no aceptamos aquello, sino más bien credo bautismo. Para ser bautizado necesita estar consciente de nuestras realidades pecaminosas. Entonces, de esa manera habíamos hecho una comparación en el estudio de la semana pasada, y hoy nos corresponde, hermanos queridos, a lección número 4. Vayamos a nuestro guía de estudio, página 19, impacto de la presencia del protestantismo en la sociedad, los textos doctrinales del protestantismo. Bien, hermano, ¿sabe qué? Nosotros, la iglesia evangélica, especialmente el contexto de iglesia intercultural, iglesia quichua, que más antes llamábamos, pero hoy también este fenómeno va ya cambiando. Por eso, por ejemplo, por nuestra parte ya no llamamos iglesia quichua. Hoy mismo, mira, hermanos, por supuesto somos quichuas originarios, pero casi ya aunque un español limitado, pero en un 100% estamos ya tratando de expresar en el español. ¿Y por qué? Por nuestra parte, como seminario, especialmente por respeto a ustedes, hermanos, y mayoría de ustedes ya hoy es hablar en español, aunque somos quichuas, hijos de quichuas, aunque sus padres hablan quichua, pero como que el fenómeno cultural ya como que está dejando, y lastimosamente como que nuestra lengua materna va perdiendo, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero sin embargo, ¿a dónde llego con esto? ¿Cómo está estructurada la iglesia intercultural? Con eso vamos a concluir en esta noche. Bueno, esto en nivel licenciatura, Dios mediante, animo a ustedes el siguiente año. Abordaremos materia se llama Teología desde la perspectiva indígena evangélica. Dentro de esa materia, nosotros abordamos, o sea, cómo es que nosotros hoy estamos, ¿no? Querencia tener, pero eh, esta noche voy a compartirlo también de qué línea, cómo nosotros estamos estructurados. Bien, entonces vamos, manos a la obra, página 19, y voy a compartir la pantalla de nuestro guía del estudio. Por favor, a ver si estamos acá. Bien, ahí lo tenemos, hermanos, ahí lo tienen. Lo estoy compartiendo. Lección número 4 o tema 4. Bien, ¿sabe qué? Para eso quisiera leerlo con ustedes. A ver, acá vamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. No sé si quién de ustedes nos ayuda con dar la lectura, el pasaje.
Primera carta a San Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, mis hermanos. Ayuden, por favor. Primera carta a San Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Amén. Amén. ¿Sabe qué, hermanos? Hoy que estamos ya recorriendo por materia del protestantismo, quisiera manifestar en que más antes nuestros ancestros incluso, acá mismo, había un politeísmo sincretista. ¿De qué se trata esto? Politeísmo, ustedes saben, es creer en muchas divinidades. Así como culturas orientales, egipcias, chino, bueno, pues todos los países anteriores del mundo creen muchas divinidades. Y acá no era excepción también, acá en nuestro continente, en América Latina. Y cuando veo este versículo, dicen, mas vosotros hoy son, dicen, ¿no? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, bueno, en Reina Valera, la Reina Valera 1960, ¿no? Casi más manejamos eso. Bueno, ¿por qué, hermanos, eso? Porque es más familiar a nuestro contexto. Es un lenguaje general, no es de un estatus de mucho conocimiento, pero tampoco es demasiado vernáculo u básico, ¿no? Entonces, es un lenguaje general hoy por hoy, ¿no? Entonces, por aquello. Entonces, ahí dice, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero el versículo 10 dice, ¿no? ¿De dónde venimos nosotros? Y con esto, hermanos, cuando hablamos, queremos empezar la lección 4, tema 4, queremos decir, ¿sabe qué? El protestantismo que empezó Martín Lutero impactó de muchos aspectos en el mundo. Por eso acá hemos puesto, número uno, social. ¿Sabe que en el ámbito social hasta 1500 todavía el mundo estaba esclavismo? Alguna parte estaba ya apareciendo república, los libres, pero en un 90-80% era esclavismo. Y desde ahí, cuando se genera reforma protestante, toma fuerza el feudalismo, sistema de la vida social feudal en cuanto al manejo económico, formas de vida, todo aquello, el feudalismo. Y también, ya para siguientes años, desde 1600 empieza también para el capitalismo, que con Revolución Francesa de 1789 tomó más fuerza. Entonces, eso también dio ya que muchos nobles aceptaron al Señor. Por ejemplo, eso ocurrió, por ejemplo, con Pedro Baldo en 1179, uno de los precursores de la Reforma. Él, por ejemplo, ha sido de tendencia material, podemos decir un terrateniente, ¿no? Pero él no estaba de acuerdo con eso. Él vio en la palabra
sobre el joven rico, ¿no? Y donde nuestro Señor dijo, vende todo y da a los pobres. Entonces, eso, por ejemplo, entró en él y vemos de que él empezó a compartir, vivir de una manera diferente. Entonces, ¿sabe qué? Genera el feudalismo y el capitalismo. Eso es el rezago que tenemos. Ahora, en el mundo religioso, prácticamente esa es la razón de ser del Reforma protestante. En lo religioso hay diversidad de la práctica cultural. ¿Qué es culto? Los cultos, ¿no? Diversidad de práctica cultural. Había, más antes solamente había la liturgia de la Iglesia Católica, pero luego ya no, más bien ya no solamente la misa, sino culto. Culto, por ejemplo, está dentro de los protocolos universales, ¿no? ¿Por qué nosotros, eso también, por ejemplo, Seminario Filadelfia, generamos estudios que se llama protocolos ministeriales, tal vez en redes sociales hayan visto. Desde aquí también nace en el ámbito del culto, del cultural, donde la iglesia católica mantenía su liturgia y las iglesias dentro del protestantismo, las líneas protestantes, tanto del luteranismo como del el calvinismo, anabatismo, todo aquello empezaron, diversidad de práctica cultural. Dentro de eso, por ejemplo, ya mayoría de personas pudo leer la Biblia, ¿no? Pudo leer la Biblia en sus propios idiomas, especialmente en Europa, en alemán, en inglés, y eso facilitó. Ahora, en ámbito filosófico, hasta 1500 la cosmovisión filosófica humana era teocentrismo, teocentrismo, es decir, todo generaba gracias a Dios. Pero desde el momento que aparece esa diversidad, empieza el antropocentrismo, es decir, el hombre es el centro del universo. Más antes, para todos, era Dios era el centro del universo. Así no solamente para la fe cristiana, para todas las religiones del mundo antiguo, el teocentrismo era punto central. Pero aquí, con el aparecimiento del protestantismo, de alguna manera, deja más libre el abanico para que todos puedan seguirlo. Entonces nace más bien el antropocentrismo. El hombre, punto central. La razón. Corrientes filosóficas como estructuralismo, como positivismo lógico, como existencialismo, la filosofía dialéctica. Bueno, un mundo de que yo hablo mucho eso. Algunas partes entiendo, por mi parte otros no, debo ser sincero. Eh, pero total es que el antropocentrismo es el punto de partida justo en momento de reforma, ¿no? Y otro, en el aspecto, a ver, político. Vamos al aspecto político. En el aspecto político, de la misma manera, más antes era la monarquía. Los reyes, en todo sentir, el gobierno estaba centrado en las monarcas, en las monarquías, el rey era todo, pero a raíz de 1500 empieza el modelo de monarca a desaparecer, nace estados republicanos, estados modernos, donde hay un presidente, ya no un rey. Si es que hay rey también, por otro lado hay también un presidente. Los reyes más era una monarquía representativa, mientras la administración caía ya en el presidente, en los poderes, ¿no? Como ejecutivo, legislativo y judicial, la estructura nace justo más fuerza en el momento de reforma,
protestante también, desde ahí la segregation, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos también cultural. En el momento donde también el protestantismo aparece en el ámbito de la cultura, aparece el renacimiento, especialmente los pintores, los detallistas, poetas, todo aquello impulsó para que se pueda en el ámbito cultural cambiar el color. Renacimiento. Por ejemplo, en tiempos de Renacimiento, todos los que han estudiado de la literatura universal, la literatura española, puede ver de que como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, bueno, entre otros, pintaron, ¿no? Por ejemplo, el mismo cuadro de la Última Cena, de todas las figuras dentro de la Iglesia Católica, mismo ellos pintaron aquello, ¿no? Entonces, por un lado. Y por otro lado, el modernismo justo coincide con formas de vida moderna, ya no que quería mantener con estatuas de vida de la Edad Media, sino más bien ir modernizando. También correlacionaba el aspecto tecnológico. A revolución industrial. Aparece la imprenta con Gutenberg, aparece máquinas de vapor, aparece también el avance de la ciencia, donde Galileo Galilei manifiesta de que la Tierra es redonda y por esa causa tenía que hasta morir él, ¿no? El, el geocentrismo. Entonces, hermanos, todo aquello vino también, no directo, sino indirectamente, gracias a Reforma Protestante. Hermanos, entonces, en este primer momento, como parte introductoria, hasta nuestro tiempo, ese es el resultado gracias a la presencia de León. Uno de los escritores de la historia manifiesta, ¿no? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido si no hubiera existido la protesta con Martín Lutero? ¿Cómo hubiera sido en esta generación si Martín Lutero no hubiera hecho la protesta, no hubiera iniciado la protesta? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hubiera sido el mundo de hoy en el ámbito general? ¿Cómo hubiéramos sido si el Martín Lutero no hubiera clavado 95 tesis? Hermanos, un poco analicemos, compartir, ¿no? Cada quien su punto de vista. Conversemos, hermanos, conversemos ya. A ver, tengo en la pantalla hermano Alexander, hermano Ángel, hermana Génesis, hermano Luis y hermano Enrique. Empecemos con nuestro hermano Enrique, luego hermano Luis, luego hermano Génesis, hermano Ángel y hermano Alexander, en ese orden, ¿ya? Bien, ¿cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? ¿Cuál es su punto de vista si Martín Lutero no hubiera empezado con la protesta o con esta reforma? Amén, mi hermano pastor, buenas noches. Buenas noches, Dios bendiga. Con respecto a la pregunta, mi hermano, eh, bueno, se puede decir, se puede pensar, ¿no? Se puede pensar muchas cosas. ¿Qué, como usted dice, bueno, como la pregunta mismo lo dice, qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido si no hubiera, si Martín Lutero no hubiera hecho eso? Tal vez hubiéramos estado aún bajo en las creencias que tal vez tenían antes de que tal vez Martín Lutero hiciera eso. Me imagino, tal vez sí, porque fue creo la única persona
desafió en aquella época todo el poder religioso que había en ese tiempo. Bueno, por una parte, ¿no? Dios mismo estuvo obrando para que Martín Lutero, o sea, hay muchas cosas por pensar, Ujú. porque imagínense uno uno ir contra casi todo el poder religioso, ir contra de ellos y decir, o sea, ahora nomás de pronto nosotros, de pronto no, en la Iglesia Católica, o sea, vemos que están haciendo lo incorrecto, pero no tenemos el valor, no tenemos esa valentía de pronto de ir a decir entonces Martín Lutero tuvo la valentía y el valor de enfrentarse, entonces, y lo hizo. Yo digo, pastor, de pronto si él no hubiera hecho eso, no sé qué hubiera pasado, pues no, tal vez seguía, tal vez hasta hoy en día, esa tradición, tal vez con esa mentira o con ese engaño, la Iglesia Católica, tal vez hasta hoy en día, porque yo creo que hasta hoy en día igual los católicos veo que de la misma manera hacen misas, hacen cosas así, pero nosotros por la gracia de Dios y bueno, por una parte también, gracias a Martín Lutero, hemos llegado a conocer, a tener la Biblia en nuestras manos, porque de ahí surgió muchas cosas, este pastor. Entonces, si no hubiera sido por ese valor de Martín Lutero, tal vez hubiéramos estado viviendo bajo ese dominio, bajo esa creencia. Eso podría decir, pastor. Muchas gracias. Gracias, hermano Enrique. Sí, justo estamos analizando. Gracias por su punto de vista. A ver, luego nuestro hermano, a ver cuál era, hermano Ángel, creo que era así, hermano Angelito Ambo. Oh, no, hermano Luis era, hermano Luis. Pastor, sí, estoy bien con el audio. Muy bien, está muy bien, Ya. hermano. Bueno, respondiendo a esa pregunta, viviríamos en un mundo más unificado religiosamente, digamos, yo dijera eso. Pero viviríamos en engaño, ¿no? No es que tampoco ya sabemos que esa doctrina, el magisterio, o sea, no se basa en la Biblia, sino a lo que a ellos le convenía, ¿no? Y no Ajá. sea palabra de Dios. Sobre todo viviríamos unificadamente, pero viviríamos en engaño, en la oscuridad. Eso desde mi punto de vista. Y hablando también, aquí la reforma también no solamente cambia la religión, también, bueno, la historia también nos dice, ¿no? Que cambió, transformó la economía, también la ciencia, la política y también alfabetización global. Entonces, si el Lutero no hubiera protestado, ¿no? Entonces, ahorita casi, claro, obviamente ya no tendríamos así, no tendríamos el mundo de hoy día. Estaríamos más atrasados si es que en caso de que hubiéramos alcanzado, ¿no? Pero no sería como ahora. Y también, en cuanto también no existiera denominaciones como calvinismo, bautistas, pentecostal, sencillamente no existirían. Y también, en cuanto también, no, bueno, hablando en nuestro Ecuador, también no sabemos que aquí en la Constitución aquí había, ¿no? Que el Estado y la Iglesia era ahí ya algo como ley, pues entonces, imagínese, bueno, también, bueno, eso ya después también, ¿no? Como consecuencia de otro. Pero, bueno, y hablando de aquí también, ¿no? O sea, siempre digo, ¿no? Y hablando de nuestro país, ¿no? También enfocando así en la actualidad. ¿Qué hubiera pasado si la Constitución, digamos, no hubiera separado? Siempre me he puesto a pensar yo. Por ejemplo, Eloy Alfaro, no, creo que la Constitución de Eloy Alfaro, creo que era, es que cambió, pues, la Constitución que el Estado y la Iglesia se separen, ¿no? Y una educación laica. Entonces, antiguamente, imagínese, no hubiera existido, o sea, como ahora que somos evangélicos o adventistas o otras religiones, no solamente hubiera sido oficial la religión católica. Bueno, eso ya también es otro cuento, ¿no? Bueno, ya estoy yendo
cosas que no era de la pregunta. Entonces, eso yo diría, pastor, han cambiado muchísimas cosas y, bueno, en conclusión, diría que gracias a esa reforma vivimos así, ya nadie, nadie que nos engañe y ya sabemos, y leemos la palabra de Dios, entonces eso sería, pastor, desde mi punto de vista. Pastor, eso sería. Ajá. Gracias, hermano Luis. Gracias, hermano Luis, por su punto de vista. Sí, de cada uno de nosotros, el verlo, ¿no? A ver, hermana Génesis. Bueno, en esa parte estamos haciendo como tipo conversatorio este primer momento. Adelante, hermana Buenas Génesis. noches, pastor. Buenas noches. Mi punto de vista, de igual manera, también estoy rescatando lo que los hermanos mencionaron. Sería también que la Iglesia Católica, como dijeron, ya tendría mucho poder en lo que es la religión actualmente. Pero también, ¿qué hubiese pasado si no hubiera hecho la reforma? También no existiría la Biblia como tal, traducida, ya que Ah, en esa época no que los católicos no permitían que los congregantes no lean la Biblia. En cambio que gracias a la reforma se puede traducir más, pueden conocer acerca de las escrituras en sí, la traducción en varios idiomas, se pudo difundir lo que es el Evangelio, también no existirían lo que es las iglesias, como decir, protestantes, evangélicas como tal, ya que probablemente no hubieran surgido sin la reforma. Bueno, literalmente no hubieran surgido sin la reforma. Ese sería ajá. uno de los puntos. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermana Génesis. Gracias por su punto de vista. A ver, ¿a quién más tenemos? Hermano Ángel. Hermano Ángel. Ángel Ambo. Hermano Angelito. No está con micrófono, hermano Ángel. Ahora vamos con hermano Alexander. Hermano Alexander. Bueno, en mi manera de ver, por lo que he leído, he podido ver que el protestantismo produjo grandes cambios. En lo religioso podemos ver que impulsó la lectura de la Biblia y nueva forma de vivir en la fe, diríamos, porque antes era diferente. En lo político podemos ver que redujo el poder de la Iglesia Católica y en lo social podemos ver que promovió la educación, la lectura, la lectura y, y también podemos decir nuevas ideas sobre la responsabilidad personal. Esos cambios produjo después de que Martín Lutero lanzara aquellas 99 tesis. Amén, amén. Bueno, gracias, hermano Alexander, hermano, a ver, todos, todo el grupo de hermana. Sí, como manifiesta, entonces, el protestantismo sí ha dado el aporte, acogiendo de todas sus participaciones, hermanos. Muchas veces cuando hablamos de protestantismo pensamos de que más bien es de la Iglesia Católica, no, el protestantismo que nació de la palabra protesta, entonces generó indirectamente y directamente grandes cambios. Dios usó a Martín Lutero, Dios usó a Pedro Baldo, Dios usó a Jan Hus, a John Wycliffe, a diferentes personeros, hermanos, en ese tiempo Dios ha usado. Bien, entonces con esto queremos en este tema 4 y con esta introducción, queremos entrar también los textos doctrinales. Bueno, esto está en página 19, ¿no? Entonces, ¿sabe qué?
nació corrientes de declaración de fe. Por ejemplo, nosotros somos cristocéntricos. Por mi parte, yo soy cristocéntrico desde la convicción teológica fundamentalista de Juan Calvino. También, por un lado, por ejemplo, yo identifico con dispensacionalista en sistema de gobierno, una administración mixta, un hijo de Dios conforme a la palabra de Dios, con toda la identidad cultural, autóctona y autónoma. Eso, por ejemplo, identifico, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto? Justo estamos hablando corrientes de declaración de fe. Entonces, con el aparecimiento del protestantismo, inician cuatro perspectivas de declaración de fe. Luteranismo, otro, tradición reformada, el calvinismo, anglicanismo y anabautistas, o ahí hemos puesto bautistas y evangélicas, declaraciones y confesiones propias. Bien, entonces estas cuatro, por supuesto, no ni el folleto ni hoy no vamos nosotros a centrarse en cada uno de ellos, pero más bien como manera general sí vale la pena ver, ¿no? Por ejemplo, el luteranismo mantiene en confesión de Augsburgo, ¿no? Especialmente en tres solas, solos Cristo, solo gratia, solo fide. Ahí se plantea Martín Lutero, la iglesia luterana está en esa base. Y en cambio, el calvinismo, a más de tres de Martín Lutero, agrega en cuanto a solos Cristo, el cuarto sola, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros venimos y somos moldeados con la convicción bíblica de la teología calvinista, por un lado, pero por otro lado, nosotros somos anabatistas evangélicos. Y eso a nosotros nos tiene como una iglesia evangélica, en caso de nosotros, una iglesia evangélica quichua, o como antes dije, ¿no? Una iglesia intercultural. Entonces, en el página 19, donde dice los textos doctrinales del protestantismo, entonces nace estos cuatro ejes, cuatro convicciones de declaración de fe. Ya, el anglicanismo mantiene también en los tres parámetros del Martín Lutero mismo, ¿en qué nomás? En solo escritura, solo fide, solo gratia. Y luego acepta también solos Cristo. Y en el año 1600, en cambio dice, no, solo Deo gloria, es decir, solo la gloria a Dios. Entonces, mira, de esa manera, estos pilares básicos del protestantismo son antecesores de las iglesias que somos hoy. Hermanos, esto al final vamos a ir a nuestras líneas de cada uno de esto. Incluso, bueno, consigue, hoy con internet podemos hacer grandes cosas, verlo, hay buenos materiales. Usted mismo este momento puede estar viendo. Hay buenos materiales que encontramos acá, ¿no? Bien, entonces, hermanos, hermanas queridas, estas cuatro bases. Ahora, ¿nosotros de cuál de estas líneas venimos? Eso sería la pregunta. ¿De luteranismo, de calvinismo, anglicanismo o bautistas y evangélicos? ¿De cuál de estos grupos? O anabautismo era aquí la palabra, pero esa palabra ha ido más bien directo a dicho bautistas, ¿no? Anabautismo. ¿De cuál de estos somos?
No sé de cuál de estos consideraría. A ver, ¿quién puede? Nosotros somos de los bautistas. Ajá, gracias. Gracias, hermano Alexander, hermana Génesis. Sí, nosotros somos de Anabautismo o los bautistas, hermano. Desde esa raíz, pero tenemos también de la Iglesia Reformada, la confesión, aspectos doctrinales básicas, tenemos de acá, pero así como ustedes sí somos de esta línea. Correcto, hermanos, ¿no? Bien, no sé si algún aporte hasta aquí, hermanos, alguna inquietud. Bueno, si no hay inquietudes, hermanos, que quisiera decir, eh, los hermanos, quienes están conscientes de estas clasificaciones, cuando viene diferentes tendencias de iglesias, no tienen problema. Pero hay muchos que no está tan claro estas cosas, es que se pierden, ¿no? Pues lo repito esto en teología indígena evangélica. Vamos a ver, Dios mediante, en el nivel de licenciatura, un poquito más profundo, pero sí también un poquito más adelante. Bien, entonces, ¿sabe qué? Acá tenemos ya las características. Ahí está del luteranismo, Convención de Augsburgo, 1530. Presentada por los reformadores alemanes ante el emperador Carlos V para exponer la doctrina luterana y buscar la reconciliación, adoptada por el Parlamento escocés, en Escocia, ¿no? Escocés, durante la Reforma. Entonces, especialmente en la viña del luteranismo, basa esta característica, vuelvo y repito, pero tres solas, ¿no? ¿Cuáles dije? Solo fide, solo gratia y solo escritor. En esas tres. Bien, ahora en 1561, pero real, desde 1531, 36 especialmente, empieza ya con Juan Calvino, donde comienza también el cuarto sola, que es solos Cristo. Entonces, ya va separando de Lutero, porque el luteranismo, la forma de su culto era casi, es hasta hoy casi, como dije antes, parecido a la misa de la Iglesia Católica. Pero el Juan Calvino, realmente, él es el arquitecto. Yo creo que dije eso, ¿no? Juan Calvino es el arquitecto real del modelo, la estructura, forma y la teología de la iglesia evangélica. A la luz de la palabra, por supuesto, nosotros no practicamos lo que enseña Juan Calvino, pero vemos de que el hermano Juan Calvino plantea una tesis buena a la luz de la palabra. Y dentro de esa tenemos de Confesión de Fe de Winchester de 1647, donde para ese tiempo ya había para los presbiterianos, doctrina histórica. Entonces, frente a posturas de teología católica reformada y la iglesia anglicana, en este caso en Inglaterra, eh, con todo aquello es donde cada vez va, por un lado, estructurando, por otro lado, haciendo ramificaciones de las iglesias del protestante. No, entonces, acá estamos viendo, no es que quedó ya Martín Lutero hace protesta y quedó ahí, no, sino cada uno. Imagínate, el luteranismo va a su estilo, con el bautismo, con prácticas litúrgicos en sus formas de culto y en su atuendo también los oficiantes, eh, también asemejando a atuendos de la Iglesia Católica, en vestimenta, refiero, ¿no? Pero, por ejemplo, en línea calvinismo no, rotundamente dijo no. Nosotros vamos a servir a Dios de otra manera. Nosotros vamos a llamar culto, ya no que ya no sea la misa, ¿no? Un culto donde todos participan,
aunque en luteranismo también había aquello, pero con más radical el calvinismo plantea aquello, ¿no? Incluso la teología en sí, las 9 doctrinas que encontramos, ¿no? Doctrina de la Biblia, doctrina de Dios, doctrina de Jesucristo, doctrina del hombre, doctrina de la salvación, el pecado y la salvación, doctrina de la iglesia, doctrina de las postreras cosas, doctrina del cielo y los infiernos y doctrina, a ver, de Satanás y los ángeles y ordenanzas, sacramentos, ¿no? Sacramentos y ordenanzas. Entonces, eso especialmente Juan Calvino trazó esa línea, especialmente en cuanto a la diferenciación con la iglesia arminiana, ¿no? Y en clase 2 habíamos visto incluso el cuadro que separa, ¿no? Habíamos eso ya trabajado. Entonces, el tercer eje vemos anglicanismo, ¿no? Anglicanismo, como antes vemos, ¿no? Nace en Inglaterra. Al no estar de acuerdo el rey Carlos V, perdón, rey Enrique VIII, Enrique VIII, Carlos V no tiene que ver con eso. Enrique VIII, de nuevo, él quería justificar, la Iglesia Católica quería que justifique su adulterio. En eso, pues, la Iglesia, como estaba en ese momento latente también, intentando de alguna manera corregir los errores, a él excomulgó. Entonces, más bien ahí él plantea y nace la Iglesia Anglicana, declara una Iglesia Nacional de Inglaterra y que hoy conocemos como Iglesia Anglicana. Bien, por otro lado, iglesias anabatistas, declaraciones y confesiones propias. En esa parte, congregaciones autónomas, unas iglesias donde practica de manera libre, a la luz de la palabra, tomando en cuenta de algunos teólogos, modelos de otras iglesias. Entonces, pero haciendo la gran diferencia, volviendo a la luz de la palabra de Dios. Bueno, también ya para luego de en estos últimos tiempos, en siglo XX, a raíz de eso, aparecen muchas iglesias en Estados Unidos, en América Latina, iglesias denominacionales y iglesias independientes. Hoy por hoy, por ejemplo, yo estaba viendo, escuchando con Duval Rueda, ¿no? En una de las entrevistas que hacía un hermano pastor de Estados Unidos, donde veía de que hoy por hoy mayoría de iglesias se está volviendo iglesias independientes. Más antes lo más fuerte era iglesia denominacional, pero hoy por hoy están volviendo más iglesias independientes y más algunos en cambio a los movimientos de línea pentecostal. Entonces, ese matiz, el abanico que vemos aparece, ¿no? Bien, entonces ahora también visualicemos, ¿no? En cuanto a impacto del reforma, ¿no? Del protestantismo eh, en la sociedad. ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo fue el impacto? Eso quisiéramos con usted ver. Mira, aquí incluso por color hemos puesto, y gracias a este material estaba buscando y encontré en internet, vea, todo lo que es esto de color amarillo es el dominio de la Iglesia Católica. Esto es justo en el siglo 16, es decir, en los años 1560, ya así pintaba, ¿no? Zonas de dominio luterano. Luterano en Alemania, en estados bálticos, Suecia, Noruega, Dinamarca. em, Estaba tomando fuerza. Y más abajo vemos, ve, Transilvania o bueno, no puedo ver mucho.
Hasta acá llegó también, mira, entonces el luteranismo fue una fuerza grande en ese tiempo. Ahora, de otro color, vemos a la iglesia, zona de dominio de calvinista, del hermano Juan Calvino, iglesia evangélica, especialmente en Escocia y también en Ámsterdam de los Países Bajos y la Hungría o Austria, Hungría que es actual. Entonces, en esos países también impactó, hermanos, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Impactó el calvinismo. Zonas de dominio de anglicano. El anglicanismo, en cambio, en Inglaterra y partes de Irlanda, ¿no? Entonces, ahí quedó ya hasta hoy mismo. Por eso es que la iglesia anglicana, hasta hoy por historia, ellos mantienen una estructura eclesial identificada también paralela a la iglesia católica. Por eso que, por ejemplo, acá en el Ecuador mismo tiene diócesis, tiene el sínodo de los obispos anglicanos y es una estructura muy sólida hasta hoy mismo, pero ya en la época de Reforma mismo empezó en, en Cartiboring, ¿no? Entonces ahí vemos aquello. Y otras religiones, especialmente en Imperio Turco, Rusia y por el otro lado China, todos ellos con sus prácticas continuaban. Hermanos, entonces, en la época de la Reforma mismo, ya vemos esta presencia del cómo Dios usa y los cambios se van, ¿no? Entonces, bien, ahora pasemos, de acuerdo a proyecto mismo, dice en página 20, hermanos, vamos a página 20, donde educación en el protestantismo, ¿cómo era, no? ¿Sabe qué? Lo que delante manifestaron ustedes, mis hermanos, en la Edad Media, en cuanto a la educación, el analfabetismo era en un 98%. Casi el pueblo no tenía acceso a las escuelas. Entonces, con el protestantismo empieza métodos y espacios de enseñanza. La predicación, la escuela dominical, el catecismos históricos del mayor Wistener, los seminarios, escuelas bíblicas. Bueno, cada uno de ellos empezaron a aparecer. La escuela dominical mismo en los años 1700 era una estructura buena. Hoy, por ejemplo, en nuestro mundo de hoy, cuando hablamos de escuela dominical pensamos que es para niñitos, ¿no? Un hermano dijo, no, solamente escuela dominical nomás hay. Pero realmente escuela dominical es cada domingo antes de culto, 45 minutos de clase bíblica. Iglesias de habla hispana, acá en el Ecuador mismo, en Colombia, en Venezuela y también en Perú, realizan escuela dominical. No es solamente para los niños, sino escuela dominical es para todos, caballeros, damas, jóvenes, niños de toda edad recibe estudios del discipulado como escuela dominical en la educación cristiana. Entonces eso comienza y es una de las áreas que también motivó al pueblo para que pueda entrar a buscar la educación, implementar la educación como escuelas, colegios y las universidades. Hasta ese tiempo solamente era para los élites, solamente para pocas familias o grupos dominantes, solo ellos tenían acceso. Impacto cultural, por un lado, ¿no?
La educación generó impacto cultural, impulsó de la alfabetización pública popular ligada directamente a la lectura personal y colectiva de la Biblia. Hoy, WhatsApp de ese tiempo, ¿no? Era la Biblia. Hoy por hoy, por ejemplo, ya todos tienen su WhatsApp, Facebook, Instagram, bueno, todas las páginas digitales. Pero ese tiempo, contar con una Biblia era lujo. Era tan lujo y eso ayudó para que el pueblo empezara a analizar, buscar a Dios. Bien, ahora vayamos en cuanto a geografía del protestantismo global. Protestantismo en página 20, ¿no? Protestantismo en el mundo. ¿Sabe que cómo dejó enmarcando cómo estamos hoy en cuanto a temas de protestantismo? ¿Sabe qué? Países directos protestantes es Norteamérica y Australia y también parte de Europa, especialmente Reino Unido, alguna parte de Alemania, pero el resto, hermanos, hemos perdido el territorio, más bien en donde nació Jesús mismo, en Mar Mediterráneo, que estoy con el curso indicando, Islam está gobernando, en su mayoría. Islam está gobernando. Y por otro lado, la Iglesia Católica. Por ejemplo, en América Latina, casi acá en el Ecuador, por ejemplo, de cada 100 personas, solamente el 7 y el 8% declaran que son de otras tendencias de fe. Mayoría declaran católicos, por eso está totalmente pintado de azul. Hoy está así, hermanos. Entonces, mira, ¿el trabajo de nosotros hay o no hay? Un hermano dijo, oiga, no hay trabajo, ¿no? Trabajo de evangelización hay mucho. En estos días, en una congregación está levantando varios siervos, ¿no? Y uno de ellos dijo, ¿para qué tantos pastores? Por mi parte, ¿sabe qué? Pienso un poquito en esa parte de una manera diferente. Más bien debe haber pastores, no solamente para trabajar dentro de una iglesia, sino en obras misioneras, en proyectos bíblicos, viajes misioneros. Por ejemplo, Ventana 1040. ¿Dónde es Ventana 1040? Todo lo que es parte de Europa, todo lo que es el Asia Menor, norte de África, justo donde recorrió nuestro Señor, no hay cristianos. No hay cristianos ni siquiera católicos, sino acá hay Islam, acá hay otras religiones que tal vez nada tiene que ver. Entonces, hermanos, hay mucho trabajo, ¿no? Y luego sigue hinduismo, ¿no? Que está pintado de color amarillo, más bien en la India, ¿no? India y el budismo y el China tradicional en China y cristianismos ortodoxos, cristianos separados de la Iglesia Católica Ortodoxa, cristianos ortodoxos, ellos, por ejemplo, en tema de Rusia, ¿no? Rusia, entonces como que aquello está bueno. Por eso, por ejemplo, Vladimir Putin, en tema de ideología de género, él no aceptó. ¿Por qué? Porque el país eh, tiene esa tendencia de credo, ¿no? Entonces, hermanos, con esto, ¿a dónde llegó el mundo? Estados Unidos predomina históricamente de confesión protestante, pese a cambios demográficos. Reino Unido, de la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia escocesa. Latinoamérica, más hay presbiterianos de Argentina, México, Guatemala, metodistas, Brasil, en Antillas, Centroamérica, Bolivia y línea bautista y pentecostal en Ecuador, Colombia y Perú. Sí, acá en Ecuador, nuestro vecino Colombia y también Perú, más están enfocados por línea bautista
y en estos últimos años línea pentecostal. Entonces, esa herencia es nuestro mundo protestantismo. Bien, el protestantismo en la actualidad y los retos globales. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hermanos, aquí un poquito. Para leer esto, quiero que usted vaya a Apocalipsis 3, 14 hasta 17 para entender la visión ecuménica y postura ante la globalización. Apocalipsis 3, capítulo 3, versos 14 hasta 17. No sé quién de mis hermanos o hermana nos ayuda, ¿ya? Apocalipsis capítulo 3, verso 14. 14. Adelante, hermano Alexander. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:14. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. 15. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Ay, qué tremendo, ¿no? ¿Sabe qué palabra? Ecumenismo significa todo el mismo nivel. Oikomine, unidad. La palabra está tan bonito y tentador, pero el protestantismo de hoy, tanto desde de la Iglesia Católica como de algunos de la línea de la Iglesia, especialmente histórica, evangélica, ellos dicen, no, ¿por qué andamos separados? ¿Por qué? Mira, el Martín Lutero luchó y más bien nosotros hemos ido separando cada quien. ¿Por qué debemos andar así si no debemos unirnos? Hermanos, no es que estoy en contra de la unidad. Lo que quiero decir es que la visión ecuménica es un riesgo para la espiritualidad de la iglesia. Ver donde el pastor Jorge, voy a decir en mi nombre mismo, pastor Jorge, predica y el padre Jorge bendice con agua bendita. Una actividad eclesial unida, ¿no? O sea, palabra suena tan bonito, ¿no? ¿Por qué andar separado? Eso siempre, Iglesia Mundial, Clay, por ejemplo, siembra esta teología ecuménica. Entonces, hermanos, viendo este Apocalipsis 3:15, ¿qué nos dice, no? No eres tibio, perdón, no eres frío ni caliente, eres tibio. El ecumenismo lleva a una iglesia secular, a una iglesia formal, una fragmentación superficial. Lastimosamente, al a estudiar el protestantismo, entonces debemos cuidar su deber, estimado estudiante del seminario, hermano, hermana querida, es su deber, mi deber es más bien cuidar del ecumenismo. Una vez un hermano dijo, pero si es que no unes, no llevas con los católicos, y entonces, ¿cómo quieres predicar el evangelio? Dijo, por supuesto, hay que predicarlo, eso es otra cosa, pero hacer todos con pretexto, por ejemplo, hoy en los interreimes los pastores evangélicos participan. Muchas veces en las instituciones educativas somos obligados, hermano. Entonces, esa lleva a la frialdad, tibiez de la iglesia de hoy. Por eso el versículo 16 y 17 dice, ¿no? Dice, tú dices que eres rico y no te necesito nada, pero el versículo 18 dice, ¿no? No sabes que tú eres.
desnudo, desventurado, pobre, ciego. Hermanos, es la iglesia de hoy, lastimosamente, sí estamos cayendo en aspectos que lamentar. Y esa particularidad sí debemos nosotros cuidar mucho. Segundo, postura ante la globalización. Critica la visión competitiva de la globalización desde el Consejo Mundial de Iglesias, destacando los retos planteados desde la octava asamblea en Harare, 1998, ¿sí? Muchas veces dicen, no, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que andar cada quien? Más bien debemos hacer una sola iglesia, una sola cosmovisión, dicen, ¿no? O sea, desde aquí nacen las mega iglesias. Hermanos, eso es el protestantismo de hoy y muchos están logrando mega iglesias. ¿Es correcto o no es correcto establecer una mega iglesia? Hasta cierto punto es bueno, pero no es tan saludable una mega. Dígase, por ejemplo, una iglesia que tenga solamente 500 miembros. Un pastor no podrá acompañar su ministerio pastoral con los 500 miembros. Solo un pastor no abastece. ¿Sabe un pastor con cuántos hermanos podemos abastecer el ministerio como instrumento del Señor? Hasta con 50 familias. Una congregación de 50 personas. Hasta ahí, lo suficiente. Más no va a cumplir muchas veces de eso. Somos criticados, hablados de que el pastor no cumple o tal situación. Entonces, mira, eso es el protestantismo de hoy. Por un lado, el ecumenismo. Por otro lado, la globalización, generalización. Y otro, también el secularismo, otro también en la actualidad, el secularismo, intentar todos los aspectos cristianos a través del mundo secular y tecnológico. Entonces, todo eso también tiene que ver aquello. Hermanos, ahora veamos situación religiosa en el siglo XXI. Aquí tenemos incluso con porcentaje. ¿Cómo está el mundo en situación religiosa? Mapa mundo por religiones. ¿Sabe que cristianismo es la fuerza mayor, pero aquí está contabilizado con todos los del cristiano católico, ¿no? Por eso está pintado el 33%. De esos 33% y unos un porcentaje eh, estamos hablando de entre 6 y 7% es protestante. Bien, pero en totalidad, incluido con la Iglesia Católica, el mundo, el 33% son cristianos y 22% es Islam. Ahí usted está viendo de color rojo. Islam está naciendo, creciendo también. Entonces, eso tenemos que ser alerta en cuanto a islamismo, ¿no? Hinduismo, 13%, desde el India, el hinduismo, y el budismo, 7%. Casi eso hay en China, ahí va, pues, Bien, entonces, más abajo tenemos religión china. China está de color verde, también estamos hablando un 7%, y judaísmo, muy poco. El del 0,2%. Hay una mínima parte, ¿no? Especialmente los judíos ante cristianos. Así está el mundo en cuanto a las religiones. Hermanos, bueno, hoy páginas son muy cortas y hemos resumido. Ahora, aquí, ¿cómo estamos nosotros? Mira, aquí sí vamos a demorar también un poquito. Con Jan Hus, en 1415. Desde ahí empieza ya
la reforma del protestantismo. Incluso dije con Pedro Baldo, ¿no? El valdenses, desde 1179, 1360, 84, con John Wycliffe, el 1415 con John Hus, el Savonarola en 1498, que fue quemado también la hoguera. Entonces, y justo Martín Lutero en 517, justo aquí, se para de la iglesia. La Iglesia Católica de Roma continúa su rumbo, intentando, por supuesto, fortalecer, pero ya desde ahí viene naciendo el protestantismo. Y de inmediato, para 1560 hasta 1600 ya había línea del calvinismo, anglicanismo, anabatismo y luteranismo. Y también Jusitas. ¿De dónde viene Jusitas? Los que siguen tal como Juan Hus entendía la palabra, los Jusitas. Casi con la línea luterana asemejan los Jusitas, ¿no? Pero casi no hay mucho y de eso no hablamos los discípulos de Juan Hus en español, o Jan Hus. Bien, a ver, ¿qué más tenemos acá, mis hermanos? Ya, ven aquí, desde calvinismo viene los calvinistas. Y de esa rama mismo del calvinismo nace presbiterianos, iglesias históricas, ¿no? Ya, y por supuesto de estas líneas, asunto teológico, modelos de iglesia, nosotros de aquí mismo cogimos, ¿no? De estas dos. ¿Ya? Ahora, el segundo ramificación es anglicanismo. ¿Sabe qué? Desde los anglicanos, en cambio, nace varias ramificaciones. 1609, vengamos acá, los bautistas, ¿no? Los bautistas, con del anabatismo, perdón, del anglicanismo. Luego, en 1648 en cambio, nace congregacionalistas. Más acá vemos 1739 del anglicanismo y nace metodistas, que no estaba tan de acuerdo con el estilo de la iglesia anglicana, entonces sale los metodistas. Luego, en 1789 episcopales. Entonces, esos son herederos, ¿no? Y más abajo de la línea de bautistas, se separa en 1845, nace los adventistas de la iglesia del séptimo día. Los adventistas, o palabra adventista significa los que esperan el regreso de Jesús. Entonces, más bien convirtieron en una secta, es considerado como una secta a los adventistas. Bien, ahora de otra rama de la línea de Calvino mismo nació anabatismo. Eso continúa hasta hoy anabatistas, 1734 los evangélicos y los pentecostales. Y asuntos doctrinales también toma de acá a ver dónde estaba, los batistas de acá de esta línea de 1609 toma y entonces empieza eh, este bloque anabatistas, los evangélicos de los pentecostalistas, ¿no? Línea pentecostal, entonces nace. Y último, luteranismo. Luteranismo casi no ha dividido mucho luteranos y pietistas, ¿no? Hay un grupo, pero no muy grande, ha hecho historia como otros grupos, ¿no? Entonces, con esto podemos ver, hermanos, del cómo entonces el proceso de la iglesia hasta el año 2000, prácticamente este cuadrito analiza, ve, así estamos nosotros los protestantes, ¿no? Hay cuatro raíces básicas: calvinismo, anglicanismo, anabatismo y luteranismo. Desde esos cuatro nace y nosotros somos acá los evangélicos. Los evangélicos desde la línea del anabatismo, una ramificación
nació, ¿no? Lo que es desde 1734 nacen los evangélicos y pentecostales. Y desde esa mezcla también hoy somos la iglesia quichua o la iglesia intercultural. Bueno, acá nuevamente los reformadores, el Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, el Juan Calvino, entonces sí tiene que ver quiénes aportaron en cuanto a legado. Hermanos, entonces, a ver con esto a dónde nos vamos. Queremos, usted como estudiante de la palabra, entonces ten, un poquito voy a cerrar esto y creo que sí tengo acá, voy a compartir cómo está estructurado la iglesia aquí. Hoy que estamos hablando de protestantismo, un poquito quisiera adelantar el tema de cómo está estructurado la iglesia quichua especialmente, cómo está estructurado nuestras congregaciones. A ver, creo que tengo acá, permítanme, ya les busco. Ver, ya les busco, hermano, ya, a ver, liderazgo 3. Con esto creo que, ya, el liderazgo 2 y liderazgo 3. A ver, no sé si es esta. Ah, no es esta, no es esta. Ya les abro otro, hermanitos. Liderazgo 2, acá está. Bueno, acá ya voy a compartir este rato un ratito. Adicional, hermanos, a ustedes. Bueno, bueno, acá tenemos, hermanos, ¿no? Sabe que las iglesias evangélicas viene de acá. A ver, pongamos. Nosotros, como venimos de la línea Anabatismo y la teología de Juan Calvino, nosotros basamos en estas doctrinas hasta el día de hoy. La iglesia quichua ha sido como una semilla mejorada, hermanos. Nosotros no somos solo línea exclusiva de uno, sino somos una mezcla, ¿no? La teología nuestra, del Juan Calvino y Jacobo Arminio. Estas, de las teologías planteadas por estos dos hermanos, nosotros practicamos, hermanos. De estos dos hermanos practicamos. Bien, y con esto, ¿sabe qué? Nosotros somos una mezcla, siguiendo la línea de Juan Calvino, venimos a protestantismo histórico, del anabatismo evangelical cristocéntrico y carismático pentecostal. Bueno, acá también tenemos don Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII. Bueno, acá es un estudio que tenemos, ¿no? Entonces nace la Iglesia Evangélica Luterana, Iglesia Reformada Presbiteriana de Juan Calvino, Iglesia Anglicana con Enrique VIII, desde ahí nace Iglesia Metodista, Iglesia Episcopal. Bueno, de esa manera, hermanos, ¿no? Y anabautismo. Este es nuestros antecesores, ¿no? El anabautismo, puritanismo luterano y reformista. De ahí nace Iglesia Bautista. Y de ahí aparece Menonita, Iglesia Nazareno, Alianza Cristiana Misionero, Pacto Evangélico. De mezcla de eso, en cambio, nacemos nosotros. ¿Y cómo somos? Este cuadro es oro, hermano. ¿Cómo somos ahora? ¿Cómo somos los quichuas, no? Los quichuas somos una mezcla de diferentes denominaciones. Por eso es que muchas veces somos una generación, hoy en esta materia de protestantismo,
esta parte quiero compartirlo. Mira, ¿cómo somos? Esto está una investigación de tesis de grado de uno de los hermanos que graduó nivel maestría en seminario Sinaí. En ese tiempo bueno, yo servía el ministerio y veo que es una materia, es un material muy importante. Tenemos acá, ¿no? El sincretismo. ¿Sabe qué? ¿Cómo somos nosotros? Raíces denominacionales. El 10% nosotros tenemos de menonita en nuestra forma de ser de la iglesia. De menonita, especialmente de qué? Sobre la doctrina de la salvación, aspecto doctrinal. Y el 50% aparecemos a los bautistas. El 50% aparecemos a los bautistas. Modelo de iglesia, modelo de liderazgo, doctrinas, paradigmas eclesiásticos, todo aquello parecemos a los bautistas el 50%. Alianza Cristiana, el 10%, especialmente en el aspecto doctrinal. Doctrina de la santificación. La alianza, igual que los bautistas, es muy celoso. Y otro, pentecostal trinitaria, el 10% pentecostal trinitario, especialmente asambleas de Dios y la iglesia de Dios, de ellos nosotros tenemos nuestros cultos. Y otros corrientes de unitarismo también tenemos el 20%. Entonces, esa mezcla somos nosotros, la iglesia. Hoy que topamos en tema de protestantismo, hermanos, es importante que usted quede claro en que eh, nuestra iglesia vino, encaminó, y por eso es que nosotros no somos denominados. A ver, con este mismo quisiera explicar. Acá creo que tengo. A ver, parece que sí tengo. Acá, con esto. Hermanos, todas las denominaciones como el del luteranismo, calvinismo, anglicanismo y el del bautismo, o los bautistas, todos ellos como denominaciones, ellos tienen esta estructura denominacional. ¿Qué nomás, qué pilares nomás de para eso? A ver, acá, 4 pilares: doctrina, identidad, credo, sistema de gobierno, tradiciones. La base es Jesucristo. Resto, los reglamentos, algunos aspectos necesarios, hermanos, ¿no? A ver, ¿dónde estábamos? Oh, creo que pasé mucho. Ya, a esto estaba. Entonces, ¿sabe qué? Denominaciones tiene doctrinas de visión única. Credo establecido único. Eso es la identidad, como decir del Calvino, eso es lo que dijimos, ¿no? Tiene una identidad clara. Sistema de gobierno tiene determinado. Tradiciones tiene específico. Pero ahora, ¿cómo son las iglesias quichos? Las iglesias quichos, su sistema no es piramidal, sino su sistema es circular. Por eso, hermanos, hay ventaja y desventaja. Hoy que estamos concluyendo ya protestantismo, analizando qué pasó, ¿sabe qué? Hay ventajas y desventajas. Hermanos, quiero hablar primero de desventajas, empecemos. Hermanos, en una denominación, así la estructura está bien, pero en un modelo de organización como nuestras iglesias, en este modelo, en cambio, no está definido. Entonces, lo negativo es que acá, por ejemplo, en doctrina no está definido claramente. No hay una definición clara. En cuanto a credo, no establecido. Por ejemplo, esa parte casi los pastores quichos no hemos trabajado mucho. Luego dice sistema de gobierno no determinado. Por supuesto, nosotros andamos nomás intentando servir al Señor de una manera. Tradiciones, formas de culto, habla esto, ¿no? Formas de culto y ministerios específicos. Por ejemplo, en una denominación, todo está estructurado, todo tiene su formalidad, pero acá no. Entonces, la desventaja es que en su estructura no está tan sólida. Pero ahora hablemos de ventaja.
En este modelo de denominación, las iglesias no crecen en número. En este modelo organizacional, las iglesias, a veces yo pongo ejemplo con césped del estadios, picuyuyo que llamamos comúnmente. Las iglesias en este modelo, aunque sea por división, multiplica, aumenta. Eso es evidencia clara, por ejemplo, las iglesias de la Unión Misionera comenzó entre los quichuas en las provincias como Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, podemos ver más especialmente en este modelo organizacional, creció, hay número de iglesias. Mientras en este modelo no crece número de iglesias mucho, calidad de membresía, una congregación más sólida, sí vemos, pero en números no crece. Por eso es que, por ejemplo, acá en Chimborazo, los que si de repente alguien esté por Chimborazo, pueden notar de que ¿por qué nuestras iglesias crece tan rápido? Las autoridades a veces no entienden qué pasa, de por qué. Una sala a un lado, otra sala a la media cuadra, otro a la vuelta. Es que el sistema de nosotros es circular, aunque por división se va. Entonces, en número, de manera cuantitativa, crece esto. Y esto crece de manera cualitativa. Entonces, hoy, los estudiantes de la Biblia, bueno, también vuelvo a repetir, esto vamos a hablar ya en el nivel de licenciatura más profundo. Lo que quiero decir es que nosotros, al entender el protestantismo, nosotros debemos entender cómo es nuestra estructura en línea protestante y qué es lo que debemos hacer. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, hermanos, ¿no? Bueno, esta es una materia complementaria que en este momento quería compartir. No sé si hay alguna inquietud, mis amados hermanos. ¿Alguna inquietud, pregunta? Ojalá que me haya hecho dormir. ¿Alguna inquietud, hermanos? Bueno, si no hay inquietudes, hermanos, entonces de esa manera hemos concluido hasta página 21 el resumen en cuanto al protestantismo, donde dice protestantismo en la actualidad. Así lo estamos y nuestro deber es ir fomentando el quehacer de la teología. Hermanos, con esto por mi parte agradezco que Papito Dios los bendiga a ustedes y en cuanto a la evaluación, hermanos. Como había manifestado en la semana pasada, el examen es solamente mandar resumen desde su punto de vista a estas cuatro corrientes, perdón, a estos cuatro temas que hemos revisado el transcurso de este mes, hermanos. Solamente un resumen, no un resumen muy amplio, sino un resumen más sintético, un resumen que pueda estar un poquito más claro, un resumen que pueda ayudar a encaminarlo, ¿no? Entonces, puede ser una página o dos páginas máximo, ¿no? Entonces, ese resumen, hermanos, algunos incluso ya enviaron, ¿no? Algunos ya enviaron y los que todavía no han enviado, por favor, ayuden enviando aquello. Y eso será la nota del examen. Y por otro lado, las tareas hechas a mano, usted saca fotito e envíalo a WhatsApp, ¿no? Entonces, con esto estaremos concluyendo esta primera materia que se llama el protestantismo, hermanos. Amén. El protestantismo. Bien, no sé si al respecto hay inquietudes, caso contrario, ya vamos a ir cerrando nuestro estudio de hoy. Bueno, si es que no hay preguntas, entonces, hermanos queridos, por mi parte, un agradecimiento
de permitirlo este primer mes del nivel de bachillerato en teología. Y ustedes mismos están notando, ¿no? Ya en ese nivel hablamos un poquito ya más profundo, por ejemplo, con protestantismo, conocer cómo fueron nuestras raíces. Hermanos, esperamos, Dios mediante, en próximas materias. Por supuesto, ya vendrá otro hermano con otro de los temas del Maya del seminario. Y por mi parte, muy contento, muy entusiasmado voy de haber sido parte en este primer mes de compartir hacia ustedes, hermanos, ¿no? Y con esto, pues, un Dios le pague. Y si es que ya no hay inquietudes, si de repente, antes de ya cerrarse y orar, hermanos, hermano Luis prendió. Sí, sí, pastor, Adelante. ¿hasta cuándo podemos mandar como el resumen como que va a valer como examen, hermano? Hasta ver, hasta miércoles tarde. Hasta miércoles tarde, porque el jueves ya empieza otra materia, entonces, para que no se atrase y yo debo pasar también ya las calificaciones a la secretaría. Por lo tanto, pido, hermanos, hermano Luis y todos mis hermanos, ¿no? Ayudar con ello. Gracias, Joaquín. Amén, amén. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. A ver con quién oramos. Con nuestro hermano Enrique Paucar, o que Enrique, para que ayude orando. Y con esto, pues, concluimos esta clase de hoy, mis hermanos. Amén, pastor. Muchas Amén. gracias. Bendiciones. Amén. Y bueno, también a todos los hermanos y las hermanas que hemos estado durante este mes recibiendo esta clase de protestantismo. Seguro ha sido de mucha bendición para nosotros y de esa manera, pues, poco a poco vamos aprendiendo. Pastor, muchas gracias. Que Dios le siga dando más sabiduría y así, pues, para que siga enseñando, preparando a, a esta generación, mi hermano. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a agradecer a Dios por este tiempo y por este mes de estudio, mi hermano. Muchísimas gracias y bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo, por estas horas que hemos estado meditando en tu palabra y aprendiendo de tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, Dios, que ha decidido, Dios mío, Padre, prepararse de la misma manera, Dios mío, en algún momento adecuado también nosotros poder compartir a los demás, Señor. Dios eterno, todo lo que hemos aprendido, todo lo que, Señor, nos ha enseñado el pastor, poner en práctica en nuestras vidas y también compartir con los demás, Señor. Ayúdanos cada día a seguir adelante en tus caminos, Dios, eh, cada día, Señor. Amado Dios, te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, Dios, en este grupo. Seas tú, Dios mío, cuidándonos, guardándonos, Padre, hasta la próxima clase que vamos a continuar. Señor, en tus manos nos encomendamos nuestra vida, nuestra familia y todo lo que somos, Dios. Agradeciendo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Amén. Gracias, hermano Enrique, hermano Luis, hermano Alexander y hermana Génesis. Un abrazo. Dios mediante, siguientes ciclos estaremos viendo. Bendiciones, una linda noche. Bendiciones, hasta la próxima, pastor. Hasta la próxima.